Buenas tardes amigos, continuamos con nuestra revisión del contenido y la aplicación de la Ley 2056 de 2020, Sistema General de Regalías. En esta ocasión revisaremos el contenido del capítulo del anticipo del 5% de aquellos municipios que son productores de recursos naturales no renovables para ejecutar proyectos de inversión. Recuerde que en los capítulos anteriores revisamos que el Sistema General de Regalías estaba compuesto por varios fondos y se había creado dentro de la Ley 2056 una nueva opción para que los municipios pudieran ejecutar proyectos de inversión, y se trata efectivamente de un 5% que le adelanta el contratista que realiza exploración y explotación de recursos naturales no renovables en la entidad, y se lo adelanta para ejecutar algunos proyectos de inversión que vamos a ver a continuación. Pero miremos rápidamente qué es un anticipo del 5%, como está dispuesto en la Ley 2056 y en el decreto 1821 de 2020. La norma dice que los municipios en cuyo territorio se exploten recursos naturales no renovables podrán pactar con las personas jurídicas que realizan explotación y exploración el anticipo de un porcentaje que es el 5% para desarrollar proyectos de inversión que estén incorporados en los planes de desarrollo. Pero la realización de este anticipo básicamente tiene que tener unos componentes importantes. Para poder realizar la ejecución de este recurso, el contratista debe solicitarle a la Autoridad Nacional Minera o, en su defecto, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos una certificación en la cual consten algunos requisitos para que ellos puedan efectivamente pactar con las entidades territoriales la ejecución de ese 5% de recursos de manera anticipada. Pero, ¿qué es una actividad de exploración? La Ley 2056 y su decreto reglamentario establecen que, tratándose de contratos de hidrocarburos, se entiende que por exploración son aquellas actividades que se realizan en un periodo determinado en la entidad territorial. Es decir, que en el momento en que el contratista ya hizo un acuerdo inicial con la Agencia Nacional Minera a hacer una exploración de recursos naturales en la entidad territorial, en ese momento se considera que es apto para pactar con la entidad territorial el anticipo del 5%. Tratándose de contratos de concesión minera, se refiere a los periodos en las actividades establecidas en la norma de exploración, construcción y eventualmente de montaje que tienen que hacer los contratistas. Entonces, son dos fuentes de financiación para pactar el anticipo. Una por hidrocarburos y otro por minería, es decir, que el contratista está ejecutando actividades de exploración por cualquiera de estos dos componentes. La entidad territorial debe ser beneficiaria de asignaciones directas. O sea, no se puede con ningún otro fondo pactar este recurso. Es decir, que se tiene que estar explorando y explotando recursos naturales no renovables en la respectiva entidad territorial como tal. Pero, ¿cuáles son las condiciones que establece la norma para el efecto? Dice la norma que el contratista que esté realizando exploración de recursos naturales no renovables en la entidad territorial debe cumplir con una condición fundamental. Como lo vemos en la pantalla, estamos revisando que hayan obtenido ingresos superiores brutos de 33.600 VT en el año inmediatamente anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la declaración de renta que presenta el explorador de recursos naturales no renovables contratista ante la Agencia Nacional Minera o ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, él debe en la vigencia anterior haber obtenido como mínimo 33.600 VT. Y como estamos mirando en la tabla que tenemos en la pantalla, vamos a hacer el ejercicio para la vigencia 2020. Al multiplicarla por el valor de la VT en el año inmediatamente anterior, tenemos que el valor mínimo de la exploración hayan sido por 1.089 millones. O sea que este ejercicio que estamos haciendo siempre tiene que hacer antes de determinar que efectivamente el contratista ha obtenido ingresos brutos mínimos de 1.089 millones para la vigencia 2020. Es decir, que para la vigencia 2022 tendríamos que calcular ya las VT a la vigencia 2020 y así continuamente. Es importante tener en cuenta que tan pronto se den estas condiciones, lo que se tiene que hacer es certificar los ingresos brutos, y esto lo hace, insisto, el explorador presentando la declaración de renta ante la respectiva autoridad competente, bien sea la ANH o bien sea la ANM. Dentro de la certificación que tiene que expedir cualquiera de las dos agencias que estamos hablando, se tiene que tener en cuenta una proyección de pagos de regalías para efectos de determinar si el contratista efectivamente cumple con las condiciones. Es decir, que el contratista va y le solicita esta certificación inicialmente a la Autoridad Nacional Minera o, en efecto, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta certificación tiene que tener unas condiciones y unos requisitos mínimos. Según vemos en la pantalla, se establece que la primera condición
que debe cumplir es que efectivamente en la jurisdicción del municipio se adelanten labores de exploración. Es decir, que exista un contrato vigente, bien sea con la Agencia Nacional Minera o con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el contratista. Esa es la primera. La segunda, que la persona jurídica se encuentre adelantando labores de exploración, es decir, que el contrato, aunque esté ya firmado con la Agencia Nacional Minera o la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ya esté en ejecución en ese momento. Ya tiene que estar realizando actividades el contratista de exploración en la entidad territorial como tal. El tercero es el valor que recibirá el municipio por concepto de asignación directa en la etapa de exploración. Aquí lo que hace el contratista es realizar una proyección de los ingresos que va a obtener por efectos de la exploración. Esta proyección de ingresos se la tiene que enviar a alguna de las agencias ya enunciadas y las agencias se encargarán de validar efectivamente. Téngase en cuenta que estas son proyecciones y no es definitivo el valor que se va a recibir para tal efecto. Y la cuarta dice la proyección de pagos de regalías que le corresponde efectuar por concepto de asignaciones directas a la entidad territorial. Es decir, además del valor que recibirá el municipio, se tiene que hacer una proyección de los recursos que recibirá la entidad territorial de la explotación que haga el contratista. Es decir, esa certificación que solicita el contratista es para efectos de determinar si efectivamente cumpla con las condiciones establecidas en la Ley 2056 y en el Decreto 1821-2020 para poder entrar a pactar con la entidad territorial si pueden suscribir el acuerdo para adelantar el 5% por anticipo para ejecutar algunos proyectos de inversión que establece la Ley 2056. Una vez establecido el proyecto, como lo estamos viendo en el slide, hay unos pasos que se tienen que hacer para validar exactamente que el pago que hizo el contratista para ejecutar los proyectos de inversión son susceptibles de descontarlos con las asignaciones directas que le van a girar a la entidad territorial en la siguiente vigencia y que tiene que certificar efectivamente algunas de las entidades. Miremos rápidamente la primera. La primera nos dice que hay una idea de hacer un anticipo por parte de la entidad territorial. La entidad territorial se va a acercar al contratista para determinar si efectivamente cumple con los requisitos establecidos en la Ley 2056 para adelantar el 5% para algunos proyectos de inversión que necesita el municipio. Entonces se sienta el municipio y la entidad territorial y ellos verifican si se dan las condiciones de acuerdo a la certificación que expide la Agencia Nacional Minera o la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Una vez realizada esta validación inicial, entonces se suscribe un documento entre la entidad territorial y el contratista en la cual se determina el monto de recursos que se van a ejecutar primero. Segundo, cuál es el contrato susceptible o que se va a afectar para la ejecución del recurso. Tercero, los proyectos de inversión que se van a ejecutar, los cuales deben estar incorporados en el plan de desarrollo del municipio o departamento. Cualquiera de los dos. La proyección de recursos que se espera recibir si se cumple con la condición de la certificación solicitada por el contratista a las agencias enunciadas. Una vez suscrito este documento y formalizado por la entidad territorial y por el contratista, pues simplemente el contratista le comunica a la Agencia Nacional Minera, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y Energía y al Departamento Nacional de Planeación, efectivamente, que se suscribe un acuerdo con la entidad territorial que se va a realizar un anticipo del 5% para ejecutar algunos proyectos de inversión que necesita el municipio y que están incorporados en su plan de desarrollo. Una vez se realiza esta comunicación, entonces la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos le comunican al Departamento Nacional de Planeación cuáles son las proyecciones de recursos que efectivamente va a tener la entidad territorial por efecto de la explotación de los recursos naturales no renovables que va a realizar el contratista y que tienen que ver directamente con el 5% de anticipo que va a colocar el contratista para ejecutar los proyectos de inversión que acordaron con la entidad territorial. Una vez realizada esta labor, entonces el Departamento Nacional de Planeación hace las proyecciones mensuales de los recursos que se van a incorporar para efecto de hacer el descuento a la entidad territorial y devolvérselo al contratista. Y el sexto paso es el descuento que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es decir, una vez comunicado por el Departamento Nacional de Planeación cuáles son los recursos que se deben descontar mensualmente a la entidad territorial del acuerdo en el que llegaron para descontar ese 5%, entonces el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al momento de girarle a la entidad territorial los derechos que tiene por asignaciones directas, realiza los respectivos descuentos de acuerdo a lo establecido entre el contratista y la entidad territorial en el documento que fue base para realizar el descuento del 5%. Esto es básicamente el proceso que se debe realizar para determinar cómo es el procedimiento que se debe realizar para descontar el recurso a la entidad territorial. Ahora miremos rápidamente cuál es el procedimiento que se realiza al interior de la entidad territorial y con el contratista para ejecutar los proyectos de inversión con ese anticipo del 5% que acordamos las dos partes. Entonces, más rápidamente miremos el procedimiento. El primero es formulación del proyecto.
Entonces, ¿quién va a ser el ejecutor de los proyectos de inversión? El ejecutor de los proyectos de inversión que acordaron la entidad territorial y el contratista va a ser el contratista, es decir, el que está explotando los recursos naturales no renovables. Ahí la entidad territorial no tiene nada que ver en la ejecución y en la supervisión del proyecto como tal. Una vez se formulan los proyectos de inversión, esos tienen que estar acorde con las metodologías establecidas por el Departamento Nacional de Planeación. El hecho que el contratista vaya a ejecutar los recursos que son de regalías, automáticamente lo llevan a que tiene que cumplir con los requisitos de las condiciones contenidas en los diferentes manuales que establece el Departamento Nacional de Planeación para ejecutar proyectos de inversión. El segundo paso, ejecución del proyecto por la persona jurídica. Como ya acordaron con la entidad territorial qué proyectos de inversión se van a ejecutar, la persona jurídica se apodera de la ejecución del recurso, es decir, de ejecutar los proyectos de inversión que acordaron con la entidad territorial. ¿Y esto cómo se hace? Pues en el tercer paso, como lo estamos viendo, el contratista debe constituir una fiducia mercantil y en esta fiducia mercantil debe trasladar los recursos que se acordaron en el acuerdo con la entidad territorial por efecto del 5% de anticipo para ejecutar los proyectos de inversión. Es decir, la figura de la fiducia lo que hace es ser garantía de que efectivamente el recurso está dispuesto y se van a ejecutar los proyectos de inversión en las condiciones acordadas entre las dos partes. El cuarto paso, el contratista al firmar la fiducia mercantil le da órdenes irrevocables a esta para realizar los procedimientos contractuales presupuestales adecuados para contratar a terceros para la ejecución del proyecto. Es decir, en la misma minuta ya hay unos procedimientos establecidos y unas condiciones y unas actividades que debe realizar la fiducia mercantil por orden de ¿quién? Del contratista para la ejecución de todos los proyectos de inversión acordados. En el quinto lugar tenemos que cuando la fiducia va a realizar los procedimientos contractuales tiene que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos son las garantías, otros son los permisos de las licencias y para las garantías efectivamente la fiducia mercantil le debe solicitar a los contratistas las garantías adecuadas o las que se solicitan habitualmente para que estos respondan por la ejecución del proyecto de inversión. La otra es que para los permisos y licencias el municipio debe estar muy en sintonía con el contratista para entregarle todas las solicitudes que se hagan para que él pueda ejecutar el proyecto de inversión sin ningún tipo de inconveniente en la entidad territorial. Una vez los proyectos de inversión estén en ejecución, pues se pueden presentar ajustes como vemos en el numeral 6. Efectivamente, en el transcurso de la ejecución del proyecto se pueden presentar algún tipo de inconvenientes o ajustes a los proyectos. Eso es normal que pase en todo proyecto de inversión con cualquier modalidad de recursos. Para tales efectos, la entidad territorial se tiene que sentar con el contratista y acordar cuáles son los ajustes que se van a realizar. Estos ajustes no pueden superar el 5% del valor acordado para la ejecución de los proyectos. Es decir, que si el contratista necesita realizar un ajuste adicional de recursos para culminar con la ejecución del proyecto, no lo puede hacer con los recursos ya dispuestos en el acuerdo que llegó la entidad territorial y este. ¿Qué pasa cuando el contratista termina el proyecto? Ya lo ejecutó 100%, ahora es el momento de entregárselo a la entidad territorial. Como miramos en el numeral 7, efectivamente, aprobación y recibo de satisfacción. Entonces, ¿qué sucede acá? El proyecto tuvo que haberse ejecutado en las condiciones acordadas entre la entidad territorial y el contratista. Es decir, como previamente hemos dicho, se había suscrito un acuerdo y en ese acuerdo se han establecido cuáles son los proyectos de inversión. Y cuando el contratista efectivamente estructuró el proyecto de inversión, tuvo que tener conocimiento de la entidad territorial y esta aprobó. Sin embargo, al momento de hacer entrega del proyecto de inversión, la entidad territorial se da cuenta que efectivamente no se cumplieron con las condiciones acordadas entre el contratista y la entidad territorial para la ejecución del proyecto, pues simplemente la entidad no le va a entregar la certificación de cumplimiento al contratista, y el contratista no podría ir a la Agencia Nacional Minera o a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a certificar el cumplimiento de la ejecución del proyecto para que se le descuenten los recursos de asignaciones directas a la entidad territorial por el 5% que acordaron. Y la octava tenemos que la ejecución no satisfactoria y responsabilidad de los proyectos. Si el contratista no entregó de manera satisfactoria el proyecto de inversión a la entidad territorial y la entidad territorial no le ha visto bueno, pues efectivamente aquí hay una responsabilidad únicamente del contratista. La entidad territorial no entra ni solidariamente ni directamente a responder por la ejecución del proyecto. Y al no responder la entidad territorial, pues no se le descontaría el 5% de anticipo que acordó con el contratista para la ejecución del proyecto. Es decir que la responsabilidad es 100% del contratista de que el proyecto se ejecute bajo las condiciones acordadas con la entidad territorial. Esta es una nueva modalidad que trae la Ley 2056.
es muy importante tener en cuenta que hay unas condiciones que trae la norma y básicamente vamos con esto. La primera es la siguiente: la entidad territorial no tiene que tener asignaciones directas disponibles en caja para ejecutar los proyectos de inversión. Es decir, que en el momento de vaya a ejecutar este anticipo del 5%, no tenga regalías directas para ejecutarlas. No puede comprometer un porcentaje importante de los recursos de regalías, es decir, ellos no pueden comprometer el 100% de ese anticipo con las regalías que le llegan. Hay unos porcentajes establecidos en la norma, ya los vamos a mirar más adelante. Finalmente, miremos las generalidades que trae el decreto 1821 sobre el anticipo del 5%, que tienen que tener en cuenta las entidades territoriales para poder realizar todo el procedimiento adecuado para poder ejecutar estos recursos. Y el primero es que dice: estos recursos únicamente van dirigidos a ciertos proyectos de inversión: para agua potable y saneamiento básico, para vivienda, para vías terciarias, energías renovables, electrificación rural y conectividad, y para aquellos proyectos de inversión que tengan que ver con patrimonio histórico cultural del municipio como tal. El segundo es que se tienen que incorporar en el plan de desarrollo los proyectos priorizados en los ejercicios de planeación. Es decir, acuérdense que el decreto 1821 y la ley 2056 trae un capítulo en el artículo 30 que establece que la entidad territorial tiene que realizar ejercicios de planeación para determinar y priorizar los proyectos de inversión que va a incorporar por única vez mediante un decreto hasta el 30 de junio de 2020 los proyectos que van a ejecutar con recursos de regalías, y en estos recursos de regalías están incorporados los recursos del 5% del anticipo que va a pedir la entidad territorial. Debe incorporar en un capítulo independiente el porcentaje del 5% en su presupuesto. Es decir, que no tiene que incorporarlo directamente al plan de desarrollo como un nuevo proyecto de inversión, sino tiene que ser un capítulo independiente. Una vez los proyectos de inversión se han ejecutado el 100% por parte de los contratistas, pues efectivamente el componente de control del Departamento Nacional de Planeación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la Nación, pues efectivamente van a hacerle seguimiento a este proyecto para determinar que los recursos se ejecutaron de acuerdo a las condiciones acordadas entre la entidad territorial y el contratista y bajo los parámetros exigidos por el Departamento Nacional de Planeación en sus diferentes lineamientos. Y por último, el más importante es que la acreditación y pago. Si no se acredita el pago por parte de la entidad territorial para que le hagan el descuento de sus asignaciones directas, efectivamente no se le puede realizar, es decir, con un pasisalvo entre el municipio y el contratista para determinar que efectivamente se ejecutaron los recursos al 100% por ese anticipo que se hizo y bajo las condiciones del acuerdo que suscribieron antes de iniciar el procedimiento contractual como tal. Con esto cerramos el capítulo del 5% del anticipo, no sin antes dejar claro que efectivamente es una herramienta muy importante para las entidades territoriales y que les permite financiarse para proyectos de inversión que tengan que ejecutar a futuro, básicamente porque ya tienen comprometidos los recursos de asignación directas en proyectos de inversión que son de impacto a nivel local. Es muy importante esta nueva herramienta, las entidades territoriales deben hacer un buen uso de ellas para efectos de poder generar un mayor desarrollo y cumplir con sus programas y proyectos establecidos en sus planes de desarrollo. En la próxima charla vamos a ver los ejercicios de planeación y básicamente cómo se deben construir y cómo se deben ejecutar al interior de la entidad territorial. Recuerden que para realizar estos ejercicios de planeación hay plazo hasta el 30 de junio de 2020 y se deben incorporar mediante un decreto que autoriza la ley 2056, que es de manera transitoria, a los planes de desarrollo municipal o departamental. Muchas gracias, buena tarde.